Listo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar ya con el tema del día de hoy, que vamos a hablar del reino de Dios y las parábolas. Pero bueno, vamos a solo hablar también del tema del reino de Dios hoy día, y seguramente las parábolas, no seguramente, sino que la próxima semana hablaremos de las parábolas, tanto que nos hablan del reino de Dios como una de las parábolas más hermosas que tiene el Evangelio de Lucas, que es la parábola del hijo pródigo, y que veremos también en clave de salvación la próxima semana. Pero antes de eso, nosotros debemos entender un poquito qué es esto del reino de Dios, porque se habla mucho del reino de Dios, se habla mucho del reino de los cielos, pero a veces se tiene poco conocimiento de lo que en verdad es, o a veces no se entiende claramente, ¿no? Y nosotros ya no tenemos la costumbre de entender lo que es un reino. Nosotros ya no vivimos en reinos, a excepción de ahí esos países de Europa que tienen esos reinados que son más de forma nada más, más un tema folclórico más que un tema de reinado en realidad. Por eso es que a veces nos confunde este tema del reino de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ver hoy día cuál fue el centro de la predicación de Jesús. Jesús vino a predicar y a decir que el reino de Dios está ya entre nosotros, con nosotros, y por lo tanto se dedicó a eso, a predicar sobre el reino de Dios, no solamente con palabras, no solamente con parábolas, sino también ya practicando, digámoslo así, el reino de Dios, sanando, haciendo milagros, curando enfermos, devolviendo la salud, devolviendo el reino de Dios a la gente. En otras palabras, como veremos más adelante, devolviendo otra vez el paraíso perdido por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces, para comenzar nada más de esa imagen que está ahí, que me gusta mucho porque es una imagen más apocalíptica en el sentido que es bastante simbólica. Podemos ver a Jesús en el centro con, ¿cómo se llaman esas cositas para el incienso? Con un incensario, y está al lado un cordero y al lado está un león, ¿no? Entonces es la simbolía el símbolo de Jesucristo. Jesucristo, que es, al tener el incienso, es el intermediario entre Dios y los hombres. El incienso, cuando quemamos en la misa, por ejemplo, es un símbolo de las oraciones que suben al cielo por medio del humo. Desde siempre se ha utilizado ese incienso desde los judíos para significar eso, que las oraciones suben al cielo, se elevan a Dios. Por eso es que Dios, en este caso Jesús, tiene el incienso en la mano, y eso quiere decir que sus oraciones, Él es el que intercede, el sumo sacerdote entre Dios y los hombres, el sumo intercesor entre Dios y los hombres, ¿no? Y lo sabemos también que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Jesús también es el león. Cuando estudiábamos el curso de la historia de la salvación, veíamos que una de las promesas de su padre Jacob a Judá es que será el león entre las tribus de Israel, y de él también nacerá el león. El león es el símbolo del rey, ¿no? El rey que será Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que vendrá a reinar, el descendiente también del rey David, que vendrá a reinar, y su reinado no tendrá fin. Entonces son simbologías, ¿no? Y básicamente eso es el libro del Apocalipsis. Algún día, si Dios quiere, podemos ver también un momento el libro del Apocalipsis, que está lleno de símbolos, y que son símbolos que nos llevan a realidades espirituales mucho más eh, elevadas, se puede decir, en el sentido de que el libro del Apocalipsis está escrito como en clave. Para entender hay que conocer los símbolos, y cuando vamos descubriendo los símbolos es interesante porque nos vas llevando a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere decirnos, sobre todo de los últimos tiempos. Pero bueno, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en griego, se lo nombra como el Basileia. El reino en cambio, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es el Malkut, y reino para nosotros en español. Pero básicamente, así una respuesta rápida, el reino de Dios es donde reina Dios. Es donde la soberanía de Dios en el mundo. Es, en otras palabras, palabras más acordes con nuestra cultura, diríamos que es donde gobierna Dios, en donde se hace la voluntad de Dios.
Eso es el reino de Dios. Por eso decimos en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y más abajo dice, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Entonces, en donde reina Dios, ese es el gobierno de Dios, eso es el reino de Dios, ¿no? También se le dice el reino de los cielos, que es lo mismo. Reino de Dios o reino de los cielos es una significación igual. Entonces podemos decir de las dos formas, ¿no? Y Dios, sabemos nosotros, Dios es el rey. Y reino también se lo podría traducir como dominio o gobierno. Pero aquí hay una gran diferencia, porque si decimos que Dios reina en nosotros, o Dios gobierna, o Dios tiene un dominio sobre nosotros, pero a diferencia de los reinos de la tierra, el reino de Dios no se impone, sino que el reino de Dios se acoge y se vive. Entonces, cuando pensamos a veces en reino, pensamos en que se impone algo, ¿no? Pensamos en que alguien gobierna y es la voluntad de ese rey, está por sobre todas las cosas y se tiene que cumplir sí o no. En el caso del reino de Dios, es un reino diferente, totalmente diferente a los reinos de la tierra. En los reinos de la tierra manda el rey y se hace lo que el rey se dice y punto. Y el que no está de acuerdo incluso es desterrado o es cortado la cabeza. Cortada la cabeza, exactamente. En cambio, en el reino de Dios, primero es un reino que se acoge, se vive, no es un reino autoritario, no es un reino que se impone, sino que uno acepta el reino de Dios en la vida de cada uno, el reino de Dios en las naciones, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que se acoge. Y otra diferencia entre los reinos de Dios y los reinos de la tierra es que el reino de Dios es un reino de servicio, un reino de entrega, como lo hizo Jesús. Jesús es el rey. Y por lo tanto, él vino a reinar de una manera diferente, de una manera basada en el servicio. Él sirve, él se agacha a lavar los pies, él pone la otra mejilla. Él, como nos dice a los discípulos, cuando vayas a un banquete, siéntate al último. Y así nos dan muchas instrucciones de un servicio completamente diferente. Por ahí dice en el Evangelio, los reyes y los gobernantes están para ser servidos, mientras que ustedes no sea así, sino que ustedes sean los últimos, sean los servidores de los demás. Entonces, eso también es una gran diferencia entre el reino de Dios que no se impone, sino que se acepta, y un reino de Dios que es no para reinar, no para aplastar, no para imponer, sino que es un reino que está para el servicio a los demás. Por eso a veces cuando en esos predicadores baratos, tanto dentro y fuera de la iglesia, más fuera de la iglesia, cuando se dicen es que tú eres hijo del rey y por lo tanto también tú eres el príncipe. Claro, sí tienen toda la razón. Nosotros somos hijos del rey, somos reyes y reinas en Jesucristo, formamos parte de él y por el bautismo también somos sacerdotes, profetas y reyes, porque estamos injertados en Jesús y a ser parte de Jesús. Por lo tanto, también somos reyes como Jesús. Pero la diferencia muchas veces es que, claro, se dice tú eres hijo del rey, por lo tanto te mereces lo mejor. Porque el hijo del rey o el rey se merece siempre lo mejor. Y ahí está el problema, que no entendemos cómo fue el reinado de Jesús. No sé si la Verito me dice que se oye medio cortado. ¿Ustedes me escuchan bien o solo es el problema de la Verito? Yo te escucho bien, Freddy. Sí, no, Yo también te escucho bien. Yo también escucho bien. Hoy Pues vamos a mejor que la hacer, semana pasada, hasta no se me ha cortado. bueno, entonces vamos a hacer un regalo de Navidad para la Verito, para un buen micrófono. Internet. Perdón. Entonces, somos hijos del rey, pero como Jesús se dedicó al servicio, nosotros a ser hijos del rey, también debemos ser como nuestro maestro que hablábamos la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, dedicados al servicio. No es que nos merecemos, sino que estamos para servir a los demás. Entonces, esas son cosas interesantes que nosotros debemos reflexionar un poquito y a veces cuando nos dices eres hijo del rey, te mereces todo, te mereces plata, cama, dama, chocolate, te mereces todo porque el hijo del rey es el príncipe y el príncipe vive bien. Sí, pero ese no fue el reinado que vino a traer el Señor. El reinado que vino a traer el Señor es un reinado de servicio y de entrega, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Marcos. Vamos a ir al capítulo
primero de Marcos. Como les decía, el Evangelio de Marcos en ese sentido es corto, pero es directo al grano. En el capítulo 1 ya comienza a hablar directamente de lo que hace Jesús y de lo que va a predicar, ¿no? A partir del versículo 14. No sé si alguien tiene Marcos 1, 14 al 15 que nos ayude leyendo, por favor. Yo tengo, Fred. Dale. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vemos que Marcos, después de relatarnos todo lo que pasó en el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús en el desierto, ya a partir del versículo 14 comienza a decir como un resumen de lo que va a ser el evangelio, ¿no? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea. Les decía la vez pasada, creo, que Galilea es el inicio de la predicación de Jesús y que los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, se basan en esta geografía, primero Galilea, después del camino y después Jerusalén. Nos dice que se dirigió a Galilea a proclamar la buena nueva de Dios, a proclamar el evangelio de Dios. Esa es la misión de Jesús, ¿no? Proclamar la buena nueva diciendo, se ha cumplido ya el tiempo, hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Está cerca el reino de Dios. Según mi Biblia dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso es cuando vamos al miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? Cuando nos ponen la ceniza, sacan de aquí justamente esa frase que dice, conviértete y cree en el evangelio. Porque esa es la misión de Jesús y el resumen de todo el ministerio de Jesús. En este versículo o en estos 2 versículos, Marcos está dando como una introducción a todo el evangelio y el resumen del ministerio y de la misión de Jesús. Se ha cumplido el tiempo, está aquí ya el reino de Dios entre nosotros, conviértete y cree en el evangelio. Y en el caso de Mateo 4:23 dice algo similar, ¿no? Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia que es el evangelio, la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, la misión de Jesús, el ministerio de Jesús está enfocado en anunciar la buena noticia del reino de Dios, la buena noticia de que Dios viene a reinar entre nosotros. Y por lo tanto, el centro del evangelio es que el reino de Dios está cerca y está ya entre nosotros y se inauguró con Jesucristo y sigue caminando y sigue creciendo hasta algún día llegar al reino de Dios perfecto, pleno, ¿no? Cuando ya tengamos el paraíso perdido por el pecado. Pero no solamente que Dios ya viene a reinar en Jesucristo, sino que se nos pide a nosotros una respuesta. Y esa respuesta es, conviértete y cree. Eso es conversión y fe, ¿no es cierto? Conviértete, quiere decir regresa a esa metanoia, esa epistrefo que les decía, no sé si aquí les decía, el epistrefo, una palabra griega que se utiliza muchas veces para conversión. Y epistrefo significa dar la vuelta, cambiar o regresar a. Por eso el hijo pródigo es el que tiene ese epistrefo de regresar a la casa del padre, ¿no? Y también metanoia, que es una conversión, un cambiar, como cambia la oruga cuando se convierte en mariposa. El reino de Dios se nombra 122 veces en el Nuevo Testamento, 99 veces en los evangelios y 90 veces en la boca de Jesús. Esto quiere decir, estos datos quiere decir la importancia de la predicación de Jesús, del reino de los cielos está ya entre nosotros. Pero como les decía, no solamente es predicación, sino que es predicación y acción. Habla y lo hace, ¿no? Vamos a ver un poquito las dimensiones del reino de Dios. El reino es Jesús. El reino no es una cosa, no es un espacio, no es un dominio, es otra cosa que a veces nos confunde con los reinos antiguos, que es el reino es un espacio de terreno.
en donde reina un rey. Y a veces pensamos en el reino de Dios como algo parecido, ¿no? Y vemos que Dios no reina en todos los, en un espacio, sino que más bien Dios reina en la persona de Jesús. Jesús es el reino de Dios. Jesús es, digámoslo así, en Jesús Dios mismo está presente en medio de los hombres. Por lo tanto, el reino de Dios es quien acoge a Jesús. Cuando nosotros acogemos a Jesús, escuchamos a Jesús, cuando queremos imitar a Jesús como discípulos que imitan a su maestro, en ese momento estamos activándolo, digámoslo así, el reino de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en nuestra vida, sino también estamos activando el reino de Dios en nuestro entorno. Cuando Dios reina en una persona, generalmente el reino de Dios en esa persona se va contaminando, no es la palabra contaminando, se va expandiendo al sitio donde estemos y a las personas con las cuales nos rodeamos. Por eso es que donde habita un cristiano, donde está un cristiano, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en cualquier sitio, donde hay una persona que es parecida a Cristo Jesús, se transmite, se contagia, esa es la palabrita, no contamina, sino se contagia el cristianismo. Y por eso es que el Papa Benedicto y los obispos en Aparecida decían que el cristianismo no es una ideología que se impone, sino que el cristianismo se vive por atracción, se debe contagiar a los demás y los demás preguntarse qué es lo que tiene esa persona que yo quiero y por lo tanto aceptar esa atracción por Jesús. Por lo tanto, el reino es Jesús, no es un espacio, no es una cosa, sino que es Dios mismo presente en medio de nosotros en Jesucristo. Cuando nosotros, por ejemplo, comulgamos y estamos comiendo literalmente a Jesucristo, en ese momento estamos aceptando también el reino de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Otra cosa, otra dimensión del reino de Dios es que está en el interior del hombre. No es un reino como los del mundo. Su lugar está en el interior del hombre. Allí crece y desde allí actúa. Alguien que me ayuda con ese pasaje de Lucas 17 del 20 al 21. Entonces, el reino de Dios está en el interior del hombre. Es una persona, es Jesús, al que se le acoge, y como se acoge a Jesús, se acepta a Jesús, se acepta su vida, entonces comienza a crecer en el interior de las personas. Y como les decía, y ese reino también se va contagiando a los ambientes y a las demás personas. Lucas 17:20, ¿tiene alguien ya? Sí, yo tengo. Ya. Listo. Los fariseos le preguntaron ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Él respondió: la llegada del reino de Dios no será espectacular. No se dirá, está aquí o está allá, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el reino de Dios no es algo que llegará como los reinos de la tierra, ¿no? Con la coronación del nuevo rey, como pasó en Inglaterra, sino que el reino de Dios crece desde el corazón del hombre, ¿no? Está dentro de nosotros. Por lo tanto, no es una cosa, es una persona. No es un territorio, sino es en el interior del hombre. Y hablando de la escatología, la palabra escatología quiere decir los últimos tiempos, el final de los tiempos. Como nos decía San Agustín en uno de sus libros, allí descansaremos y veremos y nos amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin? Entonces, el reino de los cielos es algo que va creciendo ya, que está ya entre nosotros, pero que tiene que llegar algún día a su plenitud, a su perfección. Y ese será cuando ya estemos con Dios en su reino, cuando ya vivamos en una nueva tierra y en un nuevo cielo, como dice el mismo libro del Evangelio, y estemos ya en la presencia del Señor, estaremos ya en su reino en plenitud. Como dice San Pablo, ¿no? Lo que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni al corazón del hombre llegó, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Entonces, este reino ya lo viviremos, gracias a Dios en Jesucristo,
en plenitud en la casa del Padre, por así decirlo, ¿no? Pero ya desde aquí podemos ir pregustando ese reino de Dios. Ya desde aquí va creciendo y es más, nuestra misión también ya desde esta tierra es ir preparando, ir contagiando a los demás el reino de Dios para que ya desde aquí podamos ir viviendo lo que Dios nos tiene preparado, ¿no? Como decíamos en algún momento también aquí ya podemos vivir una prefigura del cielo, pero aquí también podemos lastimosamente vivir una prefigura del infierno, ¿no? Mucha gente vive verdaderos infiernos en esta vida y eso es algo que nosotros podemos evitar o ayudar a paliar llevando a Cristo a los demás. Dios nos creó para vivir eternamente su reino. Para eso fuimos creados, para el reino de Dios, para vivir con Dios. Dios nos creó para el amor. Nos creó por el amor y nos creó en el amor. No necesita de nosotros. Dios vive ya o desde siempre vivió en una perfecta comunidad que es la Santísima Trinidad. Dios es pleno en sí mismo. Por lo tanto, no necesita de la creación. Pero el amor de Dios, cuando uno ama, necesita compartir el amor. Entre comillas, la palabra necesita, ¿no? Cuando uno ama, busca compartir ese amor y por lo tanto Dios nos crea para que nosotros podamos disfrutar del amor de Dios, para que nosotros podamos ser parte del amor de Dios, para que el amor de Dios viva en nosotros porque Dios es amor. Y por lo tanto nos creó para que nosotros vivamos en ese amor para toda la eternidad, en donde Dios reina. Pero la historia es que el pecado cerró las puertas de este reino. Y eso es lo que se cuenta en los libros del Génesis, en el libro del Génesis, el famoso relato ese de la creación y después viene el pecado en el capítulo 3 del Génesis con Adán y Eva, en donde al final del capítulo 3 se nos dice que Adán y Eva fueron expulsados, entre comillas, del paraíso o del reino de Dios y se pusieron dos querubines o dos ángeles con espadas de fuego que cerraban la entrada del paraíso. Y por lo tanto, los judíos, cuando tenían el templo, cuando tenían ya desde el principio en el desierto, cuando llevaban el arca de la alianza por el desierto, tenían este velo que cubría la presencia de Dios de los hombres. Este velo más o menos representaba que esa puerta de fuego de los que no hay cómo pasar a la presencia de Dios. Hay algo que nos impide pasar a la presencia de Dios luego del pecado del hombre. Y por lo tanto el templo estaba ahí para dividir la presencia de Dios que estaba atrás en el arca de la alianza. Y al otro lado del velo estaba el pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a hacer en el día de la expiación de los pecados. Podía entraba al otro lado del velo para hacer justamente esa oración de expiación por los pecados, ¿no? Pero no podía entrar más que el sumo sacerdote. Es más, se creía que si el sumo sacerdote estaba en pecado y cuando pasaba el velo, moría instantáneamente y por eso a veces entraban amarrados, ¿no? Entraban con una soga, por si no salían, entonces solamente les jalaban y podían sacarles por detrás del velo, ¿no? Entonces, el velo es, digámoslo así, el velo no permitía la entrada y como que representaba simbólicamente también esa puerta cerrada para entrar a la presencia de Dios en el paraíso. San Pablo nos dice, el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso cuando Jesús muere, se abre el velo del templo de arriba para abajo, ¿no? Y dice muy claramente, de arriba para abajo. Eso quiere decir que en Jesucristo Dios se devela, Dios se revela, se quita el velo, el velo que separaba a Dios de los hombres. Y esto quiere decir que ese paraíso, ese reino de Dios que fue perdido por culpa del pecado, comienza otra vez, o Dios comienza en Jesucristo a devolvernos, también entre comillas de ese devolvernos, porque no es que nos merecemos, no era nuestro, pero digámoslo que comienza a devolvernos el reino de Dios a cada uno de nosotros en Jesucristo.
y las puertas del cielo otra vez se abren para nosotros. Ya no hay velo que separe la presencia de Dios y de los hombres, sino que este velo finalmente es roto por Jesucristo, y Jesucristo inaugura nuevamente en la tierra el reino de Dios y abre las puertas del reino de los cielos. Él se ofrece como redención de los hombres para restaurar la amistad con Dios. Bueno, esto veremos más profundamente ya cuando hablemos un poquito de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús y su resurrección. Hablaremos un poquito más y profundizaremos este tema de la redención de Jesús para que nosotros tengamos salvación. Entonces, el reino de Dios en definitiva es lo que Dios quiere darnos y es en donde reina Dios, y por lo tanto donde reina Dios se hace la voluntad de Dios, y como dice San Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca será algo malo, nunca. Y ayer hablábamos con un grupo ahí en Maús, en Fátima, justamente hablábamos de las falsas imágenes, de la falsa imagen que tenemos de Dios, una imagen perversa que lastimosamente queda todavía en el inconsciente colectivo y en el inconsciente de todos nosotros, de un Dios que quiere muchas veces castigarnos, que quiere condenarnos, que es más fácil condenarse, que es más fácil que nos manden a la paila mocha, que es un Dios que está siempre buscando el castigo, que es un Dios al que hay que tenerle calmadito, ¿no? ¿Y cómo se le tiene calmadito a Dios? Se le tiene calmadito yendo a misa, cumpliendo más o menos los mandamientos, confesándose más o menos regularmente. Así que calmamos la ira de Dios, y por lo tanto, como calmamos la ira de Dios, le tenemos quietito, le tenemos a gusto, y por lo tanto ya no nos condena, ¿no? Y esa imagen, muchas veces hasta inconscientemente, la tenemos de Dios. Y hay una cosa que es importantísima. Las creencias de cada persona, y esto ya se lo habla mucho desde la ciencia, desde la psicología, las creencias hacen que nosotros tengamos las actitudes. O sea, una actitud nace de una creencia. Antes se acuerdan que decían, es que todo está en la actitud, tenemos que cambiar nuestra actitud. Ahora ya la nueva psicología ya no habla de cambiar la actitud, porque la actitud no se puede cambiar imponiendo desde afuera. Ahora se sabe que la actitud se cambia cambiando las creencias. Cuando yo cambio mi creencia en lo que creo, cambio automáticamente mi actitud, porque mi actitud, mis actos están en función de lo que yo creo. Si yo creo en un Dios bravo, lejano, que me quiere condenar, castigador, que es bien celosito en el sentido malo de la palabra, ¿no? Que cualquier cosita le enoja. Entonces, si yo tengo una creencia en ese Dios, ¿cómo va a ser mis actos? ¿Cómo va a ser mi actitud? De cuidarme siempre de Dios, de tenerle siempre a Dios medio contentito, de no tener una amistad. Nadie quiere tener una amistad cercana con alguien que es mal genio, caprichoso. Si no, le tenemos ahí siempre medio cercano, pero no tan cercano tampoco, porque no nos gusta tener esas amistades. Entonces, y así podemos poner más ejemplos, ¿no? Entonces, conforme vamos cambiando la imagen de Dios, la creencia en ese Dios que nos transmite Jesucristo a través del Evangelio, el Dios, el verdadero Dios de Jesucristo, vamos cambiando la creencia en Él, y por lo tanto vamos cambiando nuestra imagen y vamos cambiando nuestra actitud. Ya no es un Dios al que le tengo que cumplir, sino es un Dios al que puedo ser cercano, puedo ser amigo. Es verdaderamente mi Padre, es verdaderamente amor, porque incluso resulta ser que es un Dios medio bipolar, ¿no? Dios es amor, pero condena. Dios es amor, pero castiga y manda a matar. Dios es amor, pero manda el cáncer, manda las enfermedades, manda los accidentes. Entonces, cuando cambiemos la imagen de Dios, va a cambiar nuestra actitud frente a Él y vamos a convertirnos en discípulos, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, el reino de Dios es un don, es un regalo. No nos merecemos el reino de Dios, no nos merecemos el cielo, no nos merecemos el paraíso, no nos merecemos ni siquiera la gracia de Dios, pero Él nos quiere regalar. Por lo tanto, es un don, un regalo que se acepta y se acoge. Otra cosa es si queremos o no aceptar ese don. Pero si nosotros aceptamos ese don, acogemos el don del reino de Dios,
y que está dentro de nosotros, eso se va manifestando en los actos, como decíamos. Acogemos el reino de Dios y se va manifestando en los actos. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra está ya presente en nosotros, como dice el mismo evangelio, pero todavía está por venir. En alguna parte también de Jesús dice, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía falta por venir. Ya comenzó en Jesucristo, ya se inauguró en Jesucristo, pero todavía sigue creciendo, sigue aumentando. Y por lo tanto, nosotros vamos acogiendo y vamos también trabajando en ese reino de Dios. Vamos creciendo en el reino de Dios. Y cuando, como les decía, y se va manifestando exteriormente, por eso si queremos cambiar el ambiente de un sitio, tenemos que comenzar a cambiar nosotros. Es que eso es lo difícil del cristianismo. Si queremos cambiar el matrimonio, no toca otra que comenzar a cambiar nosotros, no cambiarle al otro, sino comenzar a cambiar nosotros, a ser más parecidos a Cristo. Si queremos cambiar el ambiente de trabajo, nos toca otra que aceptar lo que nos dice el evangelio y comenzar a cambiar nosotros. Y vamos a ver cómo va cambiando el ambiente, a veces con mucho tiempo, mucha paciencia, a veces cambian rápidamente, pero es algo que yo les invito a hacer la prueba. Cambien ustedes en un ambiente feo, sean más parecidos a Cristo y van a ver cómo el ambiente cambia automáticamente, porque el reino de Dios se contagia, el reino de Dios se manifiesta también exteriormente, pero está en nosotros. El reino de Dios somos nosotros. Hoy día justo el evangelio del día de hoy es que Jesús habla sobre el templo, ¿no es cierto? Cuando él bota a los mercaderes del templo y se nos habla que Él es el templo, que Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Destruyan este templo, yo lo reconstruiré al tercer día, dice el Señor. Él es el nuevo templo de Dios y nosotros como vivimos en Jesús y como Jesús vive en nosotros, nos transformamos en el templo de Dios. Y hoy día escuchaba una reflexión que decía, así como somos, bueno, para entender un poquito mejor el templo de Dios, también podríamos decir que somos sagrarios de Dios, porque Dios vive en nosotros, Jesús vive en nosotros, ¿no es cierto? Y si Jesús vive en nosotros, nos convertimos también en templos y en sagrarios de Dios, sagrarios ambulantes, sagrarios con patas, digámoslo así, ¿no? A veces nosotros nos quedamos solamente todavía, como la lectura del día de hoy, con un Dios en el templo y nada más, como los judíos. Por ejemplo, salimos caminando de espaldas, sin darle la espalda cuando está el Santísimo expuesto, sin darle la espalda muchas veces, ¿no? Y tenemos un ultra respeto por Jesús Eucaristía, que está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero es como que Jesús se queda ahí. Salimos y nos olvidamos de Jesús, ¿no? Y no nos acordamos de que el prójimo, el ser humano, el de al lado, también es el sagrario, también merece respeto, merece reverencia, merece veneración en el sentido espiritual hablando, ¿no? Y eso nos olvidamos. Y por eso es que el evangelio nos recuerda permanentemente que Dios sí, Dios es Dios, pero Dios hizo hombre y nos enseña a nosotros a ser hombres y al servicio, nos enseñan a ponernos al mismo nivel de los demás, nos enseña a que debemos ser verdaderos cristianos ayudando, sirviendo, viviendo, entregándose por los demás, ¿no? Y eso es lo difícil tal vez del evangelio. Por eso necesitamos siempre la ayuda del mismísimo Dios para poder hacer lo que Él nos pide. Entonces, esto es el reino de Dios, ¿ya? ¿Y cómo se nos cuenta Jesús qué es el reino de Dios? Por medio de un montón de parábolas que lastimosamente por el tiempo no vamos a poder leer una por una. Pero yo me imagino a Jesús rascándose la cabeza y diciendo, ¿y ahora cómo les explico a estos lo que es el reino de Dios? ¿Cómo les explico lo que es el reino de los cielos? Porque Jesús pudo haberse mandado un discurso teológico de altísima profundidad, pero no le iba a entender nadie, ni siquiera tal vez hasta el día de hoy. Entonces se rasca la cabeza y dice, ¿cómo les explico? Y para explicarnos mejor cómo es el reino de Dios, comienza a contarnos una parábola, que vamos a ver la próxima semana, que es exactamente una parábola, que es un cuento que es real, que puede suceder, que es paralelo a la realidad.
que puede suceder, pues se llama parábola, viene del término paraboleins, que es lanzar una piedra. Así también viene la parábola matemática, que va paralelo a la realidad. Entonces es un cuento que puede suceder, que es paralelo a la realidad, pero que nos da muchas enseñanzas. Y Jesús cuenta estos cuentos, entre comillas, que nos ayudan a entender cómo es el reino de los cielos. Y muchas de las parábolas que contó, o la gran mayoría, incluso se puede decir que son parábolas que nos hablan de lo que es el reino de Dios, ¿no? Entonces en Mateo, por ejemplo, capítulo 13 de Mateo, en donde están resumidas o recogidas muchas de las parábolas sobre el reino de los cielos. Mateo 13:31 del grano de mostaza, Mateo 13:33, la levadura, la semilla que crece sola, la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24, del sembrador que siembra, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer más o menos cómo es el reino de los cielos, Jesús nos va a decir, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es el más chiquito de todos, pero ese se siembra y después crece un árbol tan grande que dará sombra y que incluso las aves se posarán en él. Como diciendo, el reino de los cielos es como ese granito. A veces con una cosita pequeñita, con un granito de mostaza, algo tan pequeño como ese grano de mostaza, así es el reino de los cielos. Con algo tan pequeño se comienza a ser muy grande. Con algo tan pequeño que se lo siembra y se lo cuida, puede llegar a ser un árbol muy grande. Y nuestra vida, a veces con pequeñas acciones, con aceptar a Jesús en pequeñas cosas, como el grano de mostaza, en creerle a Jesús como la fe, si tuvieran fe como ese grano de mostaza, ¿no es cierto? Luego eso se convierte en algo muy grande, que nos va incluso dando sombra, apoyando, ayudando a cada uno de nosotros. El reino de los cielos es como la levadura. Ustedes, las que han hecho alguna vez pan, sabrán que con un poquito de levadura en la masa crece, ¿no es cierto? Se infla. Y el reino de los cielos es como ese poquito de levadura que se pone en la masa y la masa se crece, ¿no? Entonces, como les decía, a veces un poquito de Dios es suficiente como la levadura para dar vida a los demás, para cambiar ambientes, para cambiar circunstancias. Pero lastimosamente no escuchamos a veces a Dios y hacemos todo lo contrario, ¿no? Devolvemos mal por mal y estamos siempre con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, cuando Jesús nos dice que no es de cobardes, sino más bien de inteligentes, devolver el bien, el mal con el bien, ¿no? Eso es el símbolo de devolver, de poner la otra mejilla. El reino de los cielos es como una semilla que crece sola. Y eso también es, a mí eso me encanta porque el reino de los cielos es como una semilla que uno siembra y va creciendo sola. A veces uno está descuidado, durmiendo, a veces incluso ni se acuerda de la plantita y la plantita llega un momento que le regresa a ver y ya está más grande, ya ha salido de la tierra, ya está incluso dando sus primeras hojas y pasa un tiempo y está comenzando a dar los frutos. Así es el reino de los cielos, como una semillita que se siembra con esa buena voluntad, con esa disposición y esa aceptación, comienza a crecer en nosotros el reino de los cielos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez no sé si han hecho alguna vez un examen de conciencia en el sentido de acordarse cómo éramos antes, hace años atrás, tal vez cuando le conocimos al Señor, cuando comenzó todo eso, y cómo hemos cambiado. Y yo creo que todos nosotros, más o menos, hemos cambiado para bien. Somos mejores personas, tal vez menos de lo que quisiéramos, pero yo creo que sí, la semilla del reino de Dios ha ido creciendo en nosotros y a veces sin darnos cuenta, a veces somos más cristianos que cuando éramos antes, ¿no? Entonces, así es el reino de Dios, como la semilla. Es como la parábola del trigo y la cizaña, que se siembra en un campo trigo y el enemigo siembra la cizaña. Y los empleados dicen que hay que quitar toda la cizaña y Dios les dice, no, perdón, no les dice Dios, sino les dice el dueño de la plantación, les dice, no, porque vayan a cortar con la cizaña también el trigo. Dejen que crezca y por sus frutos, en otras palabras, los conocerán. Entonces el reino de Dios es como la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué quiere decir eso? No es que nosotros somos del trigo
como los fariseos se creían, y los demás, los malos, son la cizaña, sino que en nosotros, como el reino de Dios habita en nosotros hay trigo y cizaña. Y ya depende de a quién alimentemos más, si alimentamos más al trigo o a la cizaña, si somos más cizañosos o queremos que el trigo crezca más. Y dice, después ya con sus frutos iremos conociendo lo que viene del trigo, y por nuestros frutos iremos conociendo de lo que viene de la cizaña. Y esos frutos de cizaña hay que ir cortando, ¿no es cierto? Y así podemos seguir con la famosa parábola del sembrador que siembra en varios terrenos y unos se muere, la semilla se muere por los problemas, por las espinas, otra semilla cae en el piso duro y se les llevan los pájaros, y solamente una semilla cae en tierra fértil y da el 100 por 1, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro corazón es como ese campo, y el reino de Dios, Jesús es el que siembra la palabra en nosotros, y el reino de Dios va creciendo dependiendo también de cómo respondamos nosotros. Y así otras parábolas como la perla preciosa o el tesoro. Hay otras parábolas que no están aquí, pero hay algunas parábolas que nos hablan sobre el reino de Dios. Eso es para que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios y sobre todo cómo va actuando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos resumir que el reino de Dios en Jesucristo es todas estas cosas. Decíamos que el reino de Dios es donde reina Dios, ¿no es cierto? ¿En dónde reina Dios? Reina, mejor dicho, donde reina Dios se hace la voluntad de Dios, y se hace la voluntad de Dios, por lo tanto, son cosas buenas, agradables y perfectas. Entonces, donde reina Dios, hay principalmente amor, pero podemos mencionar todo lo que viene después del amor, ¿no? La salvación, el perdón, justicia, paz, libertad. Yo solo he puesto algunas características de donde reina Dios, pero podemos ir nombrando algunas más. Por ejemplo, podemos ir a Gálatas 5, ese famoso pasaje que leemos siempre, Gálatas 5, que nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Y cuando decimos los frutos del Espíritu de Dios, en donde reina Dios, hay amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Son los frutos del Espíritu de Dios, ¿no? Donde reina Dios, donde está el Espíritu de Dios, quiere decir que está reinando Dios, y por lo tanto vamos a dar como frutos, o vamos a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio propio. Gálatas 5:22. Entonces, todo esto es el reino de Dios. Yo solo he puesto aquí una imagen de lo más, no sé si lo más importante, pero parte de lo que es el reino de Dios es esto, ¿no es cierto? Donde Dios reina hay amor, donde Dios reina hay salvación, hay paz, hay libertad, hay perdón, hay justicia y muchas otras cosas más. En otras palabras, el reino de Dios está también incluido en las bienaventuranzas de Jesús. La vez pasada creo les decía que el Evangelio de Mateo está dividido también en grandes discursos de Jesús, en 3 grandes discursos de Jesús. Y uno de esos discursos de Jesús son el primer discurso, Mateo el capítulo 5 hasta el casi final del capítulo 7, sí, hasta el capítulo 8. Son el famoso Sermón del Monte, en donde Jesús comienza su sermón con las bienaventuranzas. Y la vez pasada creo que les decía a ustedes, si no me equivoco, les decía que el Papa Benedicto en su libro, Jesús de Nazaret, decía que el Sermón del Monte es, digámoslo así, se compara con el sermón de Moisés cuando daba las instrucciones, la Torá a su pueblo, y por lo tanto, cuando Moisés en el monte daba la Torá a su pueblo, es la prefigura de Jesucristo, el verdadero Moisés o el Moisés pleno, dando las instrucciones, la Torá también a su pueblo en el monte, ¿no? Y estas bienaventuranzas, no vamos a hablar hoy día, pero son básicamente en donde el reino de Dios se va a ir manifestando. Y las bienaventuranzas es un tema bien complicado, no por tanto por entender o no, sino por vivirlas sobre todo, ¿no? Pero ¿qué nos dice las bienaventuranzas? Que serán bienaventurados los que lloran. A ver, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos el reino de Dios les pertenece.
Bienaventurados los afligidos, no por ser afligidos, sino porque los afligidos serán consolados. Bienaventurados los desposeídos, no porque son desposeídos, sino porque los desposeídos heredarán la tierra. Y así vamos con todas las bienaventuranzas, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los que trabajan de la paz serán llamados hijos de Dios. Y los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, todo lo contrario al reino humano, ¿no? Al reino que se impone, al reino que es violencia, al reino que es fuerza, al reino que es poder, placer y tener. Jesús, en cambio, con las bienaventuranzas, nos dice que el reino de Dios está en los que aceptan a Dios, y aquellos que sufren serán consolados, aquellos que lloran serán consolados, el reino de ellos será el reino de Dios será de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el reino de Dios en Jesucristo es donde reina Dios, y por lo tanto hay todas estas cosas. Y nos vamos a quedar solo para terminar rapidito con las dos más importantes. La más importante, el reino de Dios es amor. Y ahí salen todas las demás cosas. Pero como estamos en un curso del reino de Dios, de la salvación en Jesús, vamos a hablar también rapiditamente sobre el tema de la salvación en el reino de Dios. Entonces, la primera, el reino de Dios es un reino de amor, de un Dios que nos ama. Y nosotros debemos entender que Dios es amor. Suena rápido y fácil, pero es difícil de entender. Porque si Dios es amor, por lo tanto, desde el principio, Dios nos amó primero, nos primerea, como dice el Papa Francisco, ¿no? Dios nos ama desde antes de ser creados nosotros. Ya nos amó, ya nos pensó y nos ama. Y nos amó primero. No es que necesitamos nosotros hacer algo para que Él comience a amarnos, sino que ya nos ama desde toda la eternidad, desde la creación, desde el vientre, desde la concepción. Ya Dios nos ama. Y no necesitamos hacer méritos para que Él nos ame más o menos. Es un amor incondicional. Es un amor que no tiene condiciones. El amor humano es un amor condicional, ¿no? Yo te amo más si te portas bien, y te amo menos si te portas mal. El amor de Dios no tiene condiciones. Es un amor que está siempre amando. No puede amar más porque ya nos ama perfectamente, y no puede amar menos porque dejaría de ser Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es perfecto. No podemos entender que Dios nos ame así. Suponemos muchas veces que no somos dignos de ser amados así. Como dice ahí en el Isaías 54:10, los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor por ti no se apartará. Y como dice el mismo San Pablo, ¿no? ¿Quién nos apartará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulaciones, nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y también es un amor personal. Si fuéramos si tú fueras el único habitante del universo, Dios no podría amarte más de lo que ya te ama en este momento. No depende de nosotros ese amor, ni de nuestras cualidades, ni de nuestros pecados. Dios es una persona que ama con nombre y apellido. Nos conoce por nuestro nombre y apellido, personalmente. No es una energía, no es algo impersonal que está ahí, que está en el universo, y que le damos gracias al universo, y que aprovechamos de las fuerzas del universo para nosotros ser el centro del universo, y la ley de la atracción, atraemos el amor sobre nosotros. Dios nos ama, queramos o no. Y por lo tanto, eso es un amor personal, incondicional, y que nos ama primero desde siempre, ¿no? Es un amor eterno y gratuito, y es un amor que perdona, como dice San Pablo. Es un amor que en mí provoca que yo comience a amar a los demás. Cuando yo me siento amado por Dios, cuando siento a Dios, que es amor, que vendría a ser lo mismo, comienza a producirse en mí los frutos del Espíritu Santo, los frutos del amor de Dios, y por lo tanto yo me capacita para amar a los demás. Por eso, si nos falta amar a los demás, tenemos que pedir que Dios
se manifieste en nosotros con su amor, que nos sintamos amados. ¿Y cómo nos sentimos amados? Cuando, por ejemplo, nos sentimos perdonados. Cuando en una confesión, cuando nos confesamos, porque queremos amar más a Dios, porque queremos pedirle perdón a Dios por lo que hicimos, no porque por miedo, sino por verdaderamente contrición de los pecados. Nos sentimos perdonados y eso nos ayuda a perdonar a los demás. Y aquí nosotros en el español tenemos un problema, que el español es amor para todo. Y como nos dicen las películas de Hollywood, incluso hacemos el amor, ¿no es cierto? Y por eso a veces tenemos dificultades para entender verdaderamente lo que es amar. Y en el griego, no solamente hay 3, sino hay como 5 formas de definir al amor. El amor filios, el amor ágape y el amor eros. Ustedes tal vez ya han escuchado mucho sobre estas palabras en griego, filios, ágape y eros. El amor filios, por ejemplo, es el amor filial, el amor que se tiene entre la familia, padres de hijos, hermanos. Es un amor filios, que es un amor completamente diferente al amor eros. El amor eros es un amor más erótico y ese es un amor más de la pareja, de unos enamorados. Ahí donde más está el amor eros, el amor sentimiento, el amor emoción, el amor celoso, el amor de poseer el uno al otro. Y por lo tanto, este amor eros es el que para nosotros muchas veces entra en la definición de amor. ¿Sí o no que cuando hablamos de amor, lo primero que se nos viene a la mente es sentir bonito, sentir amor por los demás, sentir amor por la persona amada, sentir una emoción, un sentimiento dentro de nosotros. Y pensamos que amar es siempre sentir. Y no necesariamente amar es sentir siempre, ni tener emociones, ni estar enamorado. Por eso es que cuando Jesús nos dice, amen a sus enemigos, nos parece hasta incoherente y ridículo sentir bonito por los enemigos. Es que Jesús no nos está diciendo que sintamos bonito, que tengamos amor eros por los enemigos, ni amor filios por los enemigos, sino lo que Jesús, en el lenguaje original, que es el griego, nos dice que tengamos ágape, amor ágape por los enemigos. ¿Qué significa el amor ágape? No tiene que ver mucho con los sentimientos o las emociones, sino que el amor ágape es un amor más de decisión. Por eso se dice que el amor es una decisión. Es un amor de entrega, un amor de decisión, un amor que no es celoso como el amor eros, un amor que no es exclusivo como el amor filios, sino que es un amor de entrega abierto, más como una decisión que como una emoción, como un sentimiento. Cuando Dios nos dice, o cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, está diciendo que es un amor ágape, que quiere decir entrega, servicio, respeto. Cuando nos dice que amemos a los enemigos, en otras palabras nos está diciendo que tengamos respeto por nuestros enemigos, que tengamos paciencia, que tengamos, que le consideremos como alguien igual a nosotros. En otras palabras, que le respetemos. Por ejemplo, como decíamos hace un momento, que no devolvamos mal por mal a nuestro enemigo, sino devolvamos bien por mal, porque ese es el amor, el respeto, la decisión, la entrega, el servicio. Todas esas cosas son amor ágape, amor de compartir. Eso significa el ágape, amor de compartir. Por lo tanto, es una decisión. Yo decido respetar a mi enemigo. En el caso del matrimonio, a veces también es durmiendo con el enemigo, ¿no es cierto? Sucede exactamente lo mismo. Es un amor decisión. Hay momentos en que nosotros no tenemos ningún sentimiento bonito con la pareja. Hay momentos en el matrimonio en que todo lo contrario. El sentimiento es un sentimiento más bien con cola y cachos, ¿no es cierto? Pero tomamos la decisión de amor ágape. A pesar de que no sienta, y que más bien sienta lo contrario, decido seguir siendo fiel, decido seguir respetando, decido seguir amando y sirviendo al otro. A pesar de que muchas veces, como les digo, no sentimos esos sentimientos bonitos. Fácil es amar cuando se siente bonito, pero cuando uno se siente más bien todo lo contrario, odio y se siente rabia, ira, ahí es cuando debemos amar con el amor ágape. Y el mejor ejemplo es Jesús, ¿no es cierto? Él nos dice la palabra que Él se entregó por nosotros, nos amó hasta una muerte en cruz. Imaginemos a Jesús si es que el amor fuera solamente un sentimiento o una emoción.
Jesús en la cruz no tuvo ningún sentimiento bonito por lo que estaba sucediendo. Es más, su naturaleza humana le decía, odia, véngate, libérate, bájate. Pero él toma la decisión de amarnos incluso hasta en la cruz y pedir perdón por nosotros y decir al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un verdadero amor ágape, ¿no? Un amor decisión. Si Jesús se hubiera basado más bien en sus sentimientos, en sus emociones, en ese momento el cuerpo y la mente, la psiquis le decía todo lo contrario. Decía, véngate, libérate, odia, maldice, como lo hizo el ladrón malo, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que nos llama el reino de Dios, a ser un reino de entrega, de servicio, de amar a los demás. Y una de las formas más claras del amor es el perdón. Por eso es que el perdón se habla muchísimo desde el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque una consecuencia del amor es el perdón. Cuando nosotros aceptamos perdonar, que también es difícil, porque es un amor ágape, el perdón también es una decisión, quiere decir que ya el reino de Dios está creciendo en nosotros. Cuando al menos ya queremos perdonar. Y cuando ya queremos perdonar, así nos cueste, le pedimos a Dios que nos ayude, eso en el tiempo, como un proceso, se va dando ese perdón, ¿no? Entonces es la decisión de amar. Ese es el amor ágape. Ese es el amor reino de Dios. Obviamente también Dios está en el amor filios, Dios también está en el amor eros, pero el amor que nos pide, el más importante, el más pleno, por así decirlo, es el amor ágape, ¿no? Y finalmente la salvación. Al reino de los cielos se entra por medio de la salvación. Como dice San Pablo, por nuestro pecado no podemos alcanzar la salvación. Por nuestros esfuerzos solamente no nos salvamos. Y por lo tanto, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos tener salvación, por el cual somos salvados. Por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único no para condenar al mundo, sino para salvarnos, como nos dice Juan en el capítulo 3:16. Tanto amó Dios al mundo, envió a su Hijo único, no para condenarnos, sino para salvarnos. Y Él es nuestra salvación. Y hemos hablado mucho del tema de la salvación en este curso, ¿no? Es un Dios que se hace hombre para salvarnos, para entregarse en la cruz, pagando por nuestros pecados. Él, que es el justo y el santo, se hace maldito, se hace pecador por cada uno de nosotros, para que Él paga el castigo que nosotros merecíamos. Por eso dice el capítulo 53 de Isaías, que representa ese Cristo sufriente, ¿no? El que no tiene rostro, el que no tiene aspecto humano, el varón de dolores, el que se hace castigo por nosotros para que nosotros tengamos liberación, para que nosotros tengamos salvación. Ese es el amor de Dios, un amor loco. Definitivamente el amor de Dios es un amor que hace locuras. Y una de las locuras del amor de Dios es hacerse hombre y entregarse por nosotros y pagar la deuda que nos correspondía pagar a nosotros, está ya cancelada en la cruz. Esto hablaremos más en tema de la cruz, ¿no? Pero nos salva el amor en la cruz, el amor de un Dios que se entrega para abrirnos el reino de los cielos. Entonces, al reino de los cielos entramos por Jesucristo, en Jesucristo, aceptando la salvación de Jesucristo, colaborando con Jesucristo, abriéndonos a Jesucristo, que como decíamos, Él es el reino de Dios. Jesucristo es el que viene a reinar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aceptamos la salvación, aceptamos el amor, aceptamos el reino de Dios de nosotros, estamos abriéndonos al amor de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y por eso es que el centro de este curso es justamente este tema que iremos profundizando más en las siguientes charlas. Pero debemos saber que Dios vino a salvarnos y que nuestro trabajo es acoger la salvación, trabajar y sobre todo vivir como hijos de Dios. En el libro de la carta de San Pablo a los Romanos trabaja muchísimo sobre este tema. La primera parte del libro de los Romanos es hablar sobre la justificación por medio de la fe y la gracia, y la mitad del
del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, es básicamente hablando de cómo esa gracia también puede llegar a los judíos. Y finalmente nos habla, los últimos capítulos de la carta nos hablan de cómo debemos ser nosotros salvados, cómo debemos acoger ese reino de Dios y cómo debemos vivir como hijos de Dios. Entonces ahí se nos da una serie de instrucciones, cómo vive un hijo de Dios, un hijo que vive con el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces Jesús ya nos salvó hace 2000 años. Eso decía el, tomado literalmente de un predicador, Pepe Prado. Decía, hace 2000 años por su encarnación, muerte y resurrección, por lo que nos corresponde a nosotros acogernos a esa salvación. Y el padre Rainiero Cantalamessa, yo les recomiendo que ustedes cuando tengan un tiempito en YouTube, busquen padre Rainiero, así como suena, o Rainero, bueno, me corregirán, Rainiero o Rainero Cantalamessa, es el apellido, que ya no es padre, ahora ya es, bueno, sigue siendo sacerdote, pero es cardenal, y el Papa Francisco hace muy poquito, hace el año pasado, creo, máximo, le nombró cardenal, y por lo tanto ahora es Monseñor Rainiero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, no solamente del Papa Francisco, ha sido predicador del Papa Francisco, predicador del Papa Benedicto y predicador del Papa Juan Pablo II. Imagínense cuando él cuenta su testimonio, dicen, vaya a predicar al Papa. ¿Y ahora qué le digo al Papa? Y es espectacular el padre Rainiero, ¿no? Y en uno de sus testimonios, busquen en un video que diga Padre Rainiero Cantalamessa sobre justamente la justificación. Tiene otro sobre el Espíritu Santo, sobre su testimonio. Es buenísimo el padre Rainiero. Pero en este video de la justificación nos habla justamente de que una cosa, y él habla a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, y dice que lo primero que debemos hacer es apropiarnos de la salvación. Por eso les decía, en la creencia está nuestra actitud. Si nosotros creemos que Dios viene a salvarnos, nuestra actitud va a ser diferente con Él, y así incluso hasta más alegre de acoger y aceptar a Jesús en nuestras vidas. Y el segundo paso es esforzarnos por la salvación. Lo primero y lo más importante es apropiarnos de la salvación, creer que Dios nos quiere salvar. Y por lo tanto, como segundo paso es trabajar por esa salvación, esforzarnos por la salvación, pero teniendo en cuenta de que Dios no nos quiere condenar, de que no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos. Y debemos, por lo tanto, abrir ese regalo, acoger ese don y trabajar por nuestra salvación, pero sabiendo que Él es el que nos salva. Por lo tanto, la primera parte es apropiarse y la segunda parte es imitar. Y por eso es que la santidad es, en otras palabras, la santidad es imitar a Jesucristo. Eso es la santidad. La santidad no es ser como los santos, como hablábamos alguna vez, sino la santidad es ser como Jesucristo. Los santos quisieron ser como Jesucristo. Obviamente admiramos a muchos santos porque tienen ciertas virtudes que son para nosotros ejemplo, pero nosotros no imitamos a los santos, imitamos a Jesucristo en nuestro estado de vida, en nuestra situación, en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Imitamos a Jesucristo en función en donde estemos viviendo. Por lo tanto, el cristianismo es la religión de la gracia, así decía el padre Rainiero Cantalamessa. El cristianismo es la religión de la gracia. Gracia es gratis, gracia es don. Las otras religiones, por ejemplo, comienzan diciendo de lo que el hombre debe hacer ante Dios, lo que el hombre debe llegar a Dios, cómo el hombre debe llegar a Dios. El cristianismo empieza diciendo no lo que el hombre tiene que hacer, sino lo que Dios ha hecho por el hombre. Y eso es algo que debemos meditar. Espero toda la noche mientras durmamos. No es el cristianismo lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a Dios, sino que el cristianismo es lo que Dios ha hecho por el hombre, lo que Dios hace por el hombre. Por eso decimos que la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que el cristianismo es una religión descendente, que desciende, es un Dios que desciende con su gracia, la gracia gratis, don, regalo, desciende, se hace hombre, viene en nuestra ayuda, viene con su espíritu a habitarnos. No se trata de nosotros llegar a la meta para tener la salvación, sino se trata de que nosotros dejemos que primero venga la salvación, que primero venga Dios, para que con Él caminemos hacia la meta, que es diferente, ¿no? Entonces es lo que Dios hace por el hombre, no tanto lo que el hombre hace por Dios. La vez pasada decíamos, ¿no?
La semana pasada decíamos que nosotros no servimos a Dios, nosotros no servimos a Jesucristo, mejor dicho. Cuando vamos al retiro, a veces decimos, con buena intención, obviamente, vamos a servir al Señor. Pero recuerden que el Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces lo correcto sería de ir a servir al hermano con Jesucristo. Él quiere seguir sirviendo hasta el día de hoy. Para eso están los sacramentos. Los sacramentos es la misma actuación de Jesucristo hoy. Por lo tanto, nosotros debemos decir, vamos a servir con Jesucristo, no a servirle a Jesucristo porque Él no quiere ser servido. Él vino a servir, ¿no? Y lo mismo ahora. Ahora vemos que Él viene a ayudarnos en este camino a la santidad. No es que tenemos que ser santos para llegar a Dios, sino que tenemos que dejar que Dios venga a nosotros para poder ser santos. Suena fácil, pero a la final nosotros vivimos más como las otras religiones, que buscamos, como les decía al principio, agradar a Dios para que Dios nos enoje y por lo tanto no nos castigue, ¿no? Entonces, la objeción que tal vez podríamos tener es que es demasiado fácil, es demasiado fácil ser salvo, pero es el mismo Dios el que viene a salvarnos. El problema es que nosotros no queremos acoger muchas veces la salvación, no queremos vivir como hijos de Dios, no queremos ser hijos de Dios y queremos vivir de espaldas a Dios. Por lo tanto, no es primero el esfuerzo y luego la gracia como recompensa, como hacían los fariseos, sino que la gracia, lo que Jesús ha hecho por nosotros, es lo primero. Y después el deber, el esfuerzo, las virtudes, pero no como causa de salvación, sino como efecto, como gratitud, como consecuencia. Entonces yo acojo a Dios, acojo la gracia de Dios, acojo el don de Dios. Y como consecuencia comienza el deber, comienza el esfuerzo, comienza la práctica de las virtudes, como un efecto, como una consecuencia del amor de Dios. Me siento amado, amo. Solo los felices hacen felices. Solo los salvados pueden ayudar a salvar a los demás. Solo los perdonados pueden perdonar. Los amargados amargan. Los envidiosos meten envidias. Eso así decía el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Las personas que están tristes ponen tristeza. Por lo tanto, solamente el que es feliz puede hacer feliz a los demás. ¿Y cómo somos felices? En el sentido de sentirnos amados por Dios, sentirnos hijos de Dios y por lo tanto sentirnos que tenemos un Padre a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros entender que la salvación de Dios es un don y que nosotros debemos aceptar ese don. Aquí está, no les leí esta última parte, pero es lo que decía, ¿no? El cristianismo es la religión de la gracia, eso dice el padre Catalamesa. El cristianismo es la religión de la gracia, por lo tanto, primero hay que recibir la gracia y luego viene el esfuerzo, la virtud, el deber, pero no como una causa de salvación, sino como consecuencia, como efecto de la gratitud. El padre Catalamesa, que les recomiendo, escuchen sus videos y sus predicaciones, y es espectacular. Es un teólogo que sabe muchísimo, que es, ya les digo, escogido por los 3 papas como predicador. Y aún así, cuando él habla de una manera sencilla, directa, una forma fácilmente entendible. Y uno piensa más bien que no sabe mucho porque habla así, ¿no? Pero no, es todo lo contrario. Y eso es lo que hacía Jesús. Como les digo, con las parábolas, Jesús no vino a dar discursos teológicos, sino que Jesús vino a darnos con ejemplos como parábolas para que nosotros entendamos. Entonces, en definitiva, Jesús viene a salvarnos. Vino a pagar una deuda que no debía, como este gráfico de Catholic Nin me encanta. Vino a pagar una deuda que no debía porque debíamos una deuda que no podíamos pagar, ¿no? Entonces es un Dios que busca nuestra salvación. ¿Y qué debemos hacer, por lo tanto? Como decía Marcos en el capítulo 1, 14 y 15, fe y conversión. Cree y conviértete. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos porque el reino de los el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Entonces lo que decíamos, metanoia, transformación, epistrefo, volver a. Eso quiere decir nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a habitarnos, nosotros comenzamos a cambiar desde adentro.
Como le decía Jesús a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de los cielos. En verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que viene de la carne es carne, decía Jesús, y lo que viene del espíritu es espíritu. Si nosotros dejamos que Dios nos habite, que venga el Espíritu Santo a acoger la salvación de Dios, a acoger el amor de Dios, a acoger en definitiva a Dios, comenzamos a nacer de nuevo en el espíritu. Como dice San Pablo, comenzamos a convertirnos en personas espirituales, más parecidas a Dios o a Jesucristo. Por lo tanto, no tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Metanoia, transformación. La conversión no es pasar de buenos a malos. La conversión no es ser mejor persona. Es más, yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí, antes de encontrarle a Dios, éramos malos. Tal vez éramos un poquito más malos nada más. Pero no pasamos de malos a buenos, no pasamos de asesinos a angelitos, no pasamos de violadores a angelitos, sino que antes éramos personas más comunes y corrientes. Pero con Dios no es que pasamos a ser buenos, sino que cambiamos, nos convertimos, nos transformamos en personas más parecidas a Jesucristo. Y por lo tanto, nacer de nuevo es la fe, la conversión es comenzar a dar fruto, ¿no? Por lo tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él, les decía Jesús a los fariseos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Cuando comenzamos a aceptar a Dios, el amor de Dios, en general comenzamos a dar frutos espirituales. Lo que hablábamos de Gálatas, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Cuando Dios nos habita, cuando el amor nos habita, cuando el reino de Dios, en otras palabras, reina en nosotros, gobierna en nosotros, comenzamos a dar frutos del reino, frutos espirituales, frutos del amor. Y eso es el reino del Señor definitivamente. Para terminar esta, dice, los envió a proclamar el reino de Dios y por eso envía a sus discípulos a proclamar el reino de Dios. Y eso somos no invitados nosotros. Aquí no hay invitación por si acaso, sino hay una especie de mandato, el mandato de proclamar el reino de Dios a la gente. En otras palabras, proclamar, como dice abajo, querigma, anunciar que Dios es amor, que Dios es salvación, que Dios es liberación, que Dios es vida, que Dios es fiesta, que Dios es alegría, y no el Dios que hemos presentado durante estos últimos siglos. Así que hasta ahí el tema del día de hoy. Es importante entender esto del tema del reino de Dios, porque entendiendo un poquito más lo que Dios viene a hacer en nosotros, podemos ayudarle a trabajar mejor en nosotros. Así que no sé si tienen alguna duda, comentario, algún aporte también para que nosotros podamos seguir creciendo en este tema del reino de Dios, o para terminar ya con una oración. Mucho que meditar. Y cree. Sí, mucho que meditar, Freddy, en cada una de tus palabras, en las lecturas que hemos visto, volverlas a leer y volver a mirar esas líneas con otros ojos, ¿no? Por eso dicen que la palabra de Dios es viva, es actual Y siempre es personal. Uh-huh. Entonces, eso, ¿no? Millón gracias. Siempre se aprende mucho. Gracias. Yo quería preguntarles, si no les pregunté, cuando ustedes escuchaban una buena obra ya tienen más elementos, pero antes, cuando escuchaban Reino de Dios, ¿qué se les venía a la mente? O no sé si algún día se hicieron esa pregunta, ¿qué significa eso de Reino de Dios? Para mí Yo el creo reino de que- Dios, Germania. sí, perdón, para mí el reino de Dios era algo que yo iba a alcanzar cuando ya estuviera en el cielo, por decirlo algo, después de haber pasado por el purgatorio. Pero hoy día ha sido muy, muy, muy valiosa la clase porque me ha aclarado más, o sea, me aterriza más en los conocimientos que tú nos impartes, Freddy. Te agradezco bastante. Pues, Voy creciendo.
Gracias a Dios. Usuario de Zoom, no sé quién será. Yo, Pati Cajeo. Ah, Pati. Hola, mi Fred. O sea, hay 3 Buenas Patricias en noches este con grupo. todos. Ah, chispas. Al fin pude conectarme, pero bueno, he escuchado tus charlas y son, cada uno es mejor que otro. Yo creo que el reino de Dios para mí es la perfección. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para alcanzar ese reino? Yo sé que todo está en la Biblia, nos has hablado hoy muchas cosas maravillosas, pero ¿cuándo? ¿Qué hacer cuando así nos sentimos débiles, deprimidos, tristes? Tú dices, claro, una persona amargada no tiene nada que dar, pero ¿cómo hacer? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tema de las parábolas? Ahí nos explica también el Ajá, Señor cómo se va acogiendo el reino de Dios, ¿no? Y obviamente las parábolas nos dicen que es un proceso. Y es un proceso que se vive con una relación y un encuentro con el Señor. Por lo tanto, si tú quieres acoger el reino de Dios, tienes que aceptar a Dios. ¿Y cómo aceptas a Dios? En un proceso que implica esfuerzo en el sentido de la oración, relación con Dios, los sacramentos, la lectura de la palabra, la conversación con el Señor a través de la palabra, todo lo que ya sabemos. Es que no es difícil, pero tampoco es fácil, obviamente, ¿no? Pero ya lo que ajá, sabemos, la relación con Dios, el encuentro con Dios, ahí se va acogiendo el Espíritu de Dios, se va transformando. Por ejemplo, el hecho de leer libros que nos ayuden, espirituales, ver videos, como les digo, ver estas prédicas, estas charlas, leer la palabra, hacer oración, muchísima oración, acudir a los sacramentos, nos va ayudando a que el reino de Dios vaya habitándonos, nos va cambiando de amargados a felices, pero todo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Como dice la misma parábola, es una semillita que se siembra y va creciendo. Y tal vez en el tiempo regresamos a ver atrás y vemos que ha crecido bastante en nosotros, que hemos metido más cizaña a veces, pero que ha habido también bastante trigo en nosotros, gracias a Dios, por la ayuda de Dios. Entonces, el reino de Dios es un proceso y es un proceso que se vive, se esfuerza como decíamos, por alcanzarlo, ¿no? Pero se esfuerza ayudado por el mismo Dios. Entonces, es básicamente eso, seguir pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, primerito. Y segundo, colaborar con Dios, haciendo oración, yendo a misa, confesándose, escuchando, leyendo cosas buenas. Recuerden que la fe viene por la escucha y sobre todo por la escucha en la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? Por la escucha. ¿Qué estamos escuchando? Si estamos escuchando todo lo que pasa en el país, terrible. Mejor aquí cerremos, apaguemos la luz y nos vamos. Pero si escuchamos a Dios por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de prédicas, de libros, entonces vamos a tener más fe. Eso, Pati, no sé si te ayuda en algo. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que nos dé justamente la gracia, que nos dé el reino de Dios, como en el Padre Nuestro, que nos dice, venga a nosotros tu reino. Le pedimos a Dios que nos envíe el don del reino, el don del amor, del perdón, de la salvación, de todo lo que hemos visto, y que nos ayude a ser perseverantes, a trabajar. En la última lámina decía que nosotros somos como la vid, ¿no es cierto? Como las ramas, pegados al tronco. Eso nos corresponde a nosotros, estar pegados siempre a la vid. Y por lo tanto, en ese capítulo 15 de Juan, de la vid, nos habla muchas veces de perseverar. Por eso es que la perseverancia es más importante que la conversión. Porque la conversión sin perseverancia no sirvió para nada. Pero la perseverancia quiere decir continuar, seguir, a pesar de las caídas, a pesar de los tropiezos, a pesar de regresar otra vez a vivir con los chanchos, otra vez volver a la casa del Padre. Eso es la perseverancia. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de la perseverancia del reino, que venga a reinar en nosotros, que venga a reinar en nuestros corazones, que venga a reinar en nuestras familias, que venga a reinar en nuestros trabajos, que venga a reinar en nuestra vida en general. Por eso le pedimos al Señor que estamos abiertos a su reino, estamos abiertos a su gobierno, abiertos por lo tanto a su voluntad, y que ese reino de Dios se manifieste en nosotros, que vaya creciendo, que vayamos cambiando, que vayamos contagiando a los demás del reino de Dios, y que vayamos cambiando ambientes, vayamos cambiando situaciones. Gracias, Señor, por enseñarnos
que tú vienes a reinar en nosotros y que tu reino es justicia, es paz, es amor, es misericordia, es perdón, y que nosotros nos sintamos amados, perdonados, salvados, y que ayudemos a los demás y perdonemos y consolemos y amemos a los demás. Bendito sea, Señor, gracias por tu reino, gracias porque quieres devolvernos el paraíso que nosotros mismos perdimos con el pecado y quieres que nosotros vivamos para la gloria eterna, comenzando ya desde aquí, desde la tierra. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, Madre Santa, te pedimos nos bendigas o nos alcances la bendición de Dios, diciéndote, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, nuestras almas estarán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges como verdadera madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.